Optinest es un programa de nesting o imbricación automática que calcula la mejor distribución de piezas de formas complejas en planchas o placas de formato rectangular o retales de forma irregular. En definitiva, nos permitirá un importante ahorro de material, por lo que su aplicación es muy interesante en multitud de sectores en los que se corta con máquinas de oxicorte, plasma, láser o chorro de agua. También es una herramienta muy valiosa en industrias de la piedra, mármol, madera, incluso construcción de fachadas ventiladas con materiales composites, dado que todos estos materiales suelen tener también formas complejas y se cortan con fresadora. En cuanto al funcionamiento de Optinest, partimos de un dibujo, un fichero DXF, en el que se encuentran los dibujos de las piezas a cortar. Es decir, que no es necesario ir importando pieza por pieza a través de ficheros DXF individuales, sino que en un único fichero podemos tener todo el conjunto de piezas a cortar. Merece la pena destacar una característica interesante de Optinest, y es la distinción que se hace entre lo que son contornos interiores, en color azul en el dibujo, de lo que son mecanizados, en color amarillo. Los contornos interiores tendrán un tamaño grande y en consecuencia el hueco que quedará definido en ellos permitirá probablemente alojar piezas de pequeño tamaño. En cambio, los mecanizados, por su reducido tamaño, no van a permitir en ningún caso colocar piezas en su interior. Interesa, por tanto, no tenerlos en cuenta durante el proceso de cálculo y, en definitiva, de esa manera, minimizar el tiempo necesario. Una vez hecha la importación, se nos presenta en la zona izquierda de la pantalla la lista gráfica de piezas. En principio, la cantidad de cada ejemplar a cortar es 1. Podemos, por supuesto, modificar esta cantidad. Del mismo modo que también podemos, en el caso de que el material tenga fibra o beta, podemos restringir las rotaciones permitidas para asegurarnos de que queden siempre las piezas alineadas con la fibra del tablero. Tenemos la posibilidad también, utilizando una especie de pieza virtual, la número 0, de modificar los parámetros en todas las piezas. Si colocamos esta cantidad de 18 unidades en la pieza 0, se aplicará automáticamente a todas las restantes piezas, como podemos observar. Como paso previo al cálculo, hemos de establecer los parámetros de la optimización. Unos parámetros son de corte, que indican, por ejemplo, el margen de saneado para el tablero, el ancho de la herramienta de corte o del haz y, fundamental, el material a emplear. Otros parámetros actúan sobre el algoritmo directamente, es decir, sobre la matemática del cálculo. La profundidad de cálculo indicará cuánto mayor sea la intensidad de este y, en definitiva, cuánto más tiempo se emplee en el cálculo. El resto de parámetros controlan también aspectos del algoritmo que tienen que ver con la geometría de las piezas. En cualquier caso, para no demorar mucho la explicación, en el manual de usuario pueden encontrar una descripción detallada de cómo actúan, cómo intervienen estos parámetros en el cálculo. Por último, solo nos resta solicitar al programa que comience su cálculo. Como vemos, está empleando un primer panel que realmente es un retal. Observamos cómo hay una zona que se ha consumido en un cálculo previo. Esto nos permite ilustrar sobre la capacidad del programa para generar un aprovechamiento de material máximo. Es decir, está adaptando la distribución a la forma exacta que tiene este contorno irregular en el retal. El tiempo de cálculo, evidentemente, es proporcional al número de piezas, número de formatos disponibles, complejidad de la geometría de las piezas y configuración de los parámetros de la optimización que hayamos hecho. En este caso estamos utilizando un nivel de optimización más bien bajo, dado que el objetivo es simplemente ilustrar sobre el funcionamiento.
Muy bien, en cualquier caso, ya hemos finalizado y se nos presenta este resumen con información de paneles usados, piezas situadas, longitudes de contornos a cortar, en fin, informaciones detalladas e interesantes para el cálculo de costes. A partir de aquí podemos pasar los diagramas con estos planos de corte en formato de XF a nuestro programa de mecanizado. Para ello acudimos al menú Archivo, Exportar de XF y simplemente indicamos la ruta y el nombre del fichero de la exportación. También podemos generar un informe detallado en el que se presenta la lista gráfica de piezas, la lista de paneles a utilizar, el recapitulativo con información interesante para costes que comentábamos antes y los esquemas con los planos de corte. Podemos también generar etiquetas para identificar tanto piezas como retales. Y finalmente, solo nos restaría, si es necesario, si lo consideramos adecuado, actualizar el stock incorporando los retales que se han generado en el cálculo y descontando los paneles enteros que se han consumido. En definitiva, como pueden ver, se trata de un programa de sencillo manejo, pero que tiene una serie de características que resumimos en el tratamiento, la distinción entre contornos interiores y mecanizados, aprovechamiento máximo de retales y potencia de cálculo, que hacen de Optinest una herramienta muy interesante. Para más información o solicitarnos una versión de evaluación del programa, pueden contactar con nosotros a través de teléfono o correo electrónico. Muchas gracias por su atención.